La mañana de Nastia comenzó de manera tan perfecta como solo Tolik podría soñar. A sus 35 años, ella es una mujer casada que posee su propio negocio, un espacioso apartamento en el centro y un automóvil. Por primera vez en varios meses, Nastia había dormido lo suficiente, todo gracias a la firma de un contrato crucial para su empresa. Ahora, su compañía de limpieza prestaría servicios a un enorme centro de negocios, un contrato con el que hace un par de años no se atrevía ni a soñar. Nastia se estiró placenteramente y percibió el estimulante aroma del café recién hecho que venía de la cocina. Igor, su esposo atento y amoroso, se había encargado de ello. Él siempre fue su apoyo en todo, entendiendo que ella era una ferviente profesional. Igor asumió la responsabilidad del hogar, permitiendo que Nastia, en pocos años, llevara su pequeña empresa a ser una de las más reconocidas de la capital. ¿Te has despertado, querida? La voz de su marido la sacó de su estado de ensueño y relajación. He preparado el desayuno. He decidido tomarme el día libre hoy, dijo Nastia, queriendo recompensarse por un mes de arduo trabajo. Tú misma sabes que el descanso no es lo tuyo. En un par de horas, estarás con el teléfono en la mano resolviendo algún asunto importante con el personal, comprando suministros o adquiriendo algún sofisticado aspirador o limpiador de ventanas. En la voz de Igor no había ironía ni reproche, ya que ese ritmo se había vuelto habitual para ellos en sus 12 años de matrimonio. Jamás se permitieron una discusión acalorada o insultos, su matrimonio era un ejemplo de unión perfecta de dos adultos maduros. Aunque formaron su familia inmediatamente después de graduarse de la universidad, la razón para casarse tras 5 años de relación era más que justificada, el embarazo de Nastia. Igor ni consideró la posibilidad de interrumpir el embarazo, a pesar de que Nastia no quería dar a luz sin estabilidad financiera ni hogar propio. Su persistencia y positivismo convencieron a Nastia en menos de un mes después de la boda. Sin embargo, un trágico accidente la dejó sin su hijo y sin la capacidad de tener más niños. Los médicos no le daban prácticamente ninguna esperanza. Esa experiencia, sin embargo, le forjó un carácter de hierro, una voluntad de vivir y un deseo de alcanzar lo mejor en la vida. Igor se convirtió en su inquebrantable apoyo tras el accidente. Aunque él era solo unos meses mayor que ella, siempre le pareció mucho más sabio y experimentado. Cuando Nastia decidió fundar su negocio, Igor, sin hacer ruido, se hizo a un lado. Para Nastia, esa fue la única y más lógica decisión en ese momento. Igor tenía su propio trabajo como profesor universitario, pero sus ingresos no se comparaban con los de ella. En poco tiempo, lograron expandir la cantidad de oficinas, incrementar el personal y sus ingresos les permitieron adquirir un apartamento en una zona exclusiva. Igor empezó a asistir a sus clases vestido con trajes de diseñadores famosos. Nastia, has vuelto a quedarte dormida. Svetlana te dejó un mensaje, no pudo comunicarse contigo. ¿Dónde encontraste a una ayudante tan imperturbable? Su voz es como la de una presentadora de noticias en un canal nacional. Nada de histerias ni nerviosismos. ¿Acaso es un robot? Sí, ella es un robot. Nastia sonrió, abrazó a su esposo y se fue a duchar. En menos de media hora, ya estaba al volante. Siempre fue conocida por su rapidez al prepararse. Al acercarse a la oficina, recordó que quería tomarse el día libre para pasarlo con su esposo, ya que él no tenía clases ese día, y decidió sorprenderlo. Por la tarde, le pediré a Svetlana que busque algo interesante para hacer, se dijo a sí misma. Aunque, pensándolo bien, quizá no sea una buena idea, ya que ella podría decir que no es parte de sus deberes, y tendría razón. Nastia, decidida y segura de sí misma, se rodeó de colegas con la misma firmeza de propósito. Por varias horas, el trabajo absorbió por completo sus pensamientos, y no fue hasta casi al anochecer que recordó su intención de sorprender a su esposo. Curiosamente, Svetlana accedió sin objeciones a buscar un restaurante adecuado y prometió investigar opciones interesantes para las vacaciones. Nastia quería algo nuevo y emocionante, ya que las vacaciones en la playa nunca le habían atraído. Rechazaba la ociosidad en cualquier forma, incluso durante el descanso. Por eso, durante muchos años, su esposo se encargó de organizar sus vacaciones, eligiendo países y lugares que fueran interesantes para ambos. Pero ahora, ella anhelaba un cambio radical. No, Nastia no se sentía como un caballo de carreras o una galga que había pasado la mitad de su vida persiguiendo el éxito y la prosperidad. Amaba su trabajo,
quizás más que cualquier otra cosa en su vida. Incluso estando al lado de su esposo, después de un tiempo, anhelaba regresar a la oficina, al torbellino de trabajo, problemas, informes y logros. A lo largo de todos esos años, solo en una ocasión tuvo la impresión de que su esposo estaba cansado de jugar un papel secundario. Fue entonces cuando decidió dedicarse por completo a la enseñanza, resolviendo todos los problemas relacionados con esto por sí mismo, sin sobrecargar a su esposa con información adicional. No se distanció de ella, pero se volvió más reservado, lo que era precisamente lo que Nastia necesitaba en ese momento. No era partidaria de las pasiones exageradas en la vida familiar, valoraba más que nada la comprensión mutua, el respeto y el apoyo en su relación matrimonial. De repente, Nastia se dio cuenta de que durante todo su matrimonio, habían vivido su vida, enfrentado sus problemas, alcanzado sus objetivos y perseguido sus sueños. Igor nunca le habló de lo que le preocupaba o interesaba. Tenía sus propios amigos y colegas con quienes discutía sus temas de interés. Muchos hombres ya habrían buscado una amante o incluso habrían formado otra familia, o simplemente se habrían ido. Pero su esposo seguía a su lado. Por otro lado, él dependía casi por completo del sustento de su esposa, ya que su modesto salario como profesor no hacía una gran diferencia en su presupuesto. Nastia se dio cuenta de que no sabía cuánto ganaba su esposo ni en qué gastaba su dinero. Pasaron la noche en un restaurante, y hay que reconocer el excelente gusto de Svetlana. El edificio moderno estaba decorado en un estilo escandinavo, con abundante madera, piedra natural y mucha luz. Las grandes ventanas panorámicas ofrecían una vista al malecón, creando un efecto de espacio abierto, permitiendo a los comensales mantener conversaciones tranquilas mientras contemplaban el hermoso paisaje cambiante. La primavera había traído humedad y barro a la ciudad, pero en el restaurante parecía que solo existían días cálidos. Las orillas del río se habían liberado del hielo y la nieve, y mostraban los primeros signos de vegetación tierna. Los árboles y arbustos comenzaban a retoñar, y las aves recién llegadas estaban ocupadas preparando sus nidos y preparándose para la temporada de cría. De repente, Nastia le hizo una pregunta inesperada a su esposo. Igor, ¿alguna vez has lamentado que no tengamos hijos? El rostro de su esposo no mostró ninguna emoción, siempre era difícil leer sus pensamientos o estado de ánimo. O tal vez Nastia nunca había intentado hacerlo. Es una pregunta extraña, considerando lo que te sucedió. Sería cruel hablar de eso ahora. Igor la miró atentamente, tratando de entender hacia dónde se dirigía. Pero nunca discutimos las opciones que teníamos. Podríamos haber adoptado un niño o encontrar otra manera. Nastia parecía estar en un trance, mirando a lo lejos, y su voz sonaba como si viniera de las profundidades de su subconsciente. ¿Tienes un hijo amado, tu trabajo? Le dedicas más tiempo y esfuerzo que muchas buenas madres a sus hijos. Igor volvió a hablar solo de ella, sin expresar sus propios deseos. Sí, estoy de acuerdo. Pero, ¿qué pasa contigo? Te alegraste tanto con mi embarazo y siempre disfrutas pasar tiempo con los hijos de nuestros amigos, pero nunca has hablado de tener los nuestros. Nastia miró fijamente a su esposo, intentando discernir sus pensamientos. Pero, como siempre, él permanecía imperturbable. No voy a preguntar qué te llevó a este tema, pero compartiré mi punto de vista. Los hijos son el fruto del amor mutuo, el deseo compartido de tenerlos. Al menos, así debería ser. Nunca te has esforzado por ser madre, incluso hace 12 años, no considerabas otra opción que interrumpir un embarazo no deseado. Entonces, ¿por qué voy a imponer egoístamente algo que para ti es una carga incomprendida? Un niño no es una mascota, no basta con tener un solo padre. Sin duda, me gustaría tener un hijo, pero no estoy preparado para ser un padre que se quede en casa, y tener un bebé y contratar un equipo de niñeras no tiene sentido. Estoy totalmente en contra de esa situación. Un niño no debería ser solo un adorno en el hogar, un símbolo de estatus. Nastia, profundamente reflexiva, se dio cuenta de que Igor, a pesar de su silencio y su rol de apoyo, siempre había sido una roca en su vida. La comprensión mutua y el respeto habían sido la base de su matrimonio, y tal vez era momento de reevaluar sus prioridades y deseos compartidos. ¿Y si te enamoras de otra o te dejo de gustar? Preguntó Nastia, revelando sus inseguridades. No me hago ilusiones sobre mi apariencia. Hay mujeres más jóvenes, más atractivas y menos ocupadas que yo.
Ya hemos discutido esto, respondió Igor, estoy completamente satisfecho con nuestra relación, pero debo admitir que tu comportamiento extraño empieza a preocuparme. Te estás volviendo celosa. Parece que la primavera me afecta de una manera peculiar, reflexionó Nastia, incapaz de explicar el cambio inexplicable que sentía. Su intuición, que tantas veces la había salvado en los negocios, le enviaba señales insistentes, pero no podía descifrarlas. Creo que realmente deberías tomarte un pequeño descanso del trabajo, al menos un par de días. Dedica tiempo a ti misma. Ve al salón de belleza, relájate. Igor intentó tranquilizarla. Dime, ¿dónde se fabrican personas tan perfectas? Nastia miró a su esposo, reconociendo una vez más que la vida le había dado lo mejor, a veces por destino y otras por su arduo trabajo. Igor mantenía su compostura habitual ante sus bromas sobre su perfección. Nastia echó un vistazo casual por el restaurante y sus ojos se detuvieron en una joven pareja en una mesa cercana. A pesar de estar vestidos modestamente para un restaurante de ese nivel, lo que realmente destacaba era la ternura y la inocente enamoramiento en su interacción. Se tomaban de las manos, se tocaban y se miraban con largos y amorosos ojos. Parecía que los pájaros cantarían sobre su mesa, como en un cuento de hadas. En su relación con Igor, Nastia nunca había experimentado un periodo tan romántico. Desde el primer día, fueron colaboradores y socios fiables. Siempre le había parecido perfecto este tipo de relación, sin emociones desbordadas, histerias, peleas o lágrimas, solo confianza, seguridad y apoyo mutuo. Amaba a su esposo y estaba segura de sus sentimientos, pero por un momento sintió una extraña punzada de celos. Deseó tener esos sentimientos románticos y tiernos. Parece que la primavera realmente me afecta de manera extraña este año. Tal vez deberíamos tomarnos unas vacaciones imprevistas, no en verano, sino ahora. ¿A dónde te gustaría ir por un tiempo? Preguntó Nastia, observando a Igor reflexionar. ¿Tienes alguna idea específica? Hace tiempo que quiero visitar Escocia, pero difícilmente podré permitirme un viaje largo antes de que termine el año académico. Ya lo sabes. Igor siempre valoraba la planificación precisa y el orden estricto en sus vidas. Sí, lo sé. Me encanta esa claridad y organización en nuestra vida. Dijo Nastia. Hoy tengo que volver al departamento. Olvidé unos documentos importantes sin los cuales no podré preparar mis clases. Pediré un taxi desde el restaurante y tú puedes irte a casa. Igor se levantó para irse. Nastia se fue primero, así que no supo que Igor pidió el taxi para una dirección en un edificio nuevo y prestigioso cerca del restaurante. A la mañana siguiente, le pidió a Svetlana que buscara algunas opciones interesantes para un fin de semana o unas vacaciones cortas. Svetlana no mostró ni la más mínima sorpresa o disgusto por la tarea adicional, lo que hizo que Nastia reflexionara una vez más sobre la supuesta fábrica de personas perfectas. Una joven rubia encantadora salió del nuevo edificio. Sus tacones altos rosados resonaban en el asfalto oscuro. La primavera parecía afectar a su querido de una manera extraña. Recientemente, le había comprado un coche nuevo y, apenas una semana antes, la había sorprendido con la noticia de que se mudarían a un apartamento con diseño exclusivo. María no era una tonta, calculó que en la relación con un hombre debía ser su completa opuesta, una muñeca ingenua con grandes ojos abiertos. Así, atrapó rápidamente al hombre inteligente y bien leído que la encontró atractiva desde el primer momento. Aprovechar la oportunidad y finalmente conocer al hombre con espontaneidad y ternura. Su relación ya llevaba más de un año sin avanzar más allá de encuentros regulares. Él no la llevaba a ningún lado, temeroso de encontrarse con su esposa. Resultó que no era el principal sostén de la familia, simplemente vivía a expensas de su exitosa esposa. El divorcio significaría el fin de su cómoda vida, algo que no deseaba en absoluto. Por eso le alquilaba un apartamento a Masenka, la enviaba de vacaciones y participaba activamente en sus estudios. La chica se encaminaba hacia un diploma con honores, aunque le costaba recordar la última vez que asistió a todas las clases del día. Masca, hoy otra vez como una estrella, llegaste tarde y te fuiste temprano, bromeaban sus compañeros de clase, sospechando que detrás de sus éxitos académicos había un benefactor. Si no sabes aprovechar lo que te dio la naturaleza, ponte a trabajar. Masenka no encontró amigos entre sus compañeros, centrada en la búsqueda de un patrocinador.
No le importaba en absoluto lo que pensaran de ella. Sorprendentemente, nadie sospechaba de su relación. A veces quería presumir ante las chicas, pero Igor le prohibió estrictamente siquiera pensarlo, entendiendo que su relación podría terminar sin más y su juventud no era eterna. A los 18 años, Masenka decidió darle un giro a su relación. Compró varios test de embarazo positivos a una conocida y esa noche le dio la noticia a su amado. Sorprendentemente, la noticia lo alegró. Estaba listo para llevarla a una ecografía esa misma noche para ver con sus propios ojos el pequeño milagro en su vientre. Querida, es simplemente increíble. Quiero ver a nuestro bebé, aunque sea tan pequeño. Estoy seguro de que ya tiene manos y pies. Iremos al mejor centro médico con el equipo más caro. Quiero estar seguro de que están bien. La previsora Masenka lo disuadió de ese conmovedor gesto, explicando que el embarazo era muy reciente. Estamos bien, te lo aseguro, pero el bebé aún es muy pequeño. En la ecografía no veremos nada interesante, ahora es como una semillita, sin manos ni pies. Cuando la euforia inicial del futuro papá se calmó, la chica insinuó que no planeaba quedarse con el bebé en el apartamento alquilado y que estaba dispuesta a romper con él para asegurar condiciones de vida adecuadas para su hijo. Evidentemente, el mensaje fue comprendido y en unos días se mudó a un lujoso apartamento en un edificio nuevo, con decoración de diseñador y muebles de una famosa tienda italiana. Resultó que Igor había comprado ese apartamento en secreto, a nombre de un amigo poco fiable y honesto. Pero, ¿qué no haría por la futura mamá? Sabiendo que Igor estaba hablando y que este periodo no duraría, Masenka decidió exprimirle todo lo posible. Tras la mudanza, cambió de táctica y dejó de exigirle que se divorciara. Un hombre sin recursos no le interesaba en absoluto y ya había comprobado sus limitadas posibilidades financieras. Un día, Igor no soportó sus caprichos y confesó que sin su esposa no podría mantener el nivel de vida al que ella se había acostumbrado. Su sueldo de profesor apenas alcanzaría para una bolsa o unos zapatos. Su esposa había dejado de controlar sus gastos, concentrada en su negocio, que iba bien si había pasado por alto gastos tan grandes. Entonces, a la ingeniosa Masenka se le ocurrió una idea brillante, quitarle el negocio a su esposa o, al menos, asegurarse de que en caso de divorcio se dividiera a partes iguales. Sin embargo, Igor la desanimó rápidamente. Sabes que no tengo nada que ver con su negocio. Abrió su primera empresa de limpieza cuando era estudiante. Con los años, el negocio creció mucho, pero yo casi no trabajaba en él, así que no puedo reclamar la mitad si nos divorciamos. Además, firmamos un acuerdo prenupcial. Creía firmemente en su éxito, ella no confiaba tanto en la honestidad de las personas. La red de empresas de limpieza llevaba mucho tiempo operando con éxito en la capital y en las regiones cercanas, proporcionando ingresos estables. El negocio estaba bien establecido y no requería habilidades especiales para su gestión, al menos eso parecía desde fuera. En aquel entonces, Igor ni siquiera dejó que la chica terminara de hablar, considerando la idea absurda. Pero ella volvía una y otra vez al tema hasta sembrar una semilla de duda en su mente. Él mismo comenzó a pensar que tenía derecho a la mitad del negocio familiar, ya que durante muchos años había sido un apoyo fiable para su esposa, una especie de amo de casa que se ocupaba completamente del hogar. Sin embargo, evaluaba bien sus escasas posibilidades de obtener legalmente la mitad del imperio de la limpieza creado por su esposa. Por ello, comenzó a buscar alternativas y vías indirectas. Curiosamente, la respuesta estaba a la vista. Un día, escuchó la conversación de dos estudiantes durante un recreo. Evidentemente, hablaban de una película, pero la trama se relacionaba sorprendentemente con su situación. Pasó por alto el hecho de que no tenían hijos, lo que lo convertía en el único heredero de su esposa. A él le correspondería no solo la mitad o una parte, sino todo el negocio en su totalidad si algo le sucediera a ella. Y podía suceder cualquier cosa. ¿Qué había dicho ella sobre vacaciones? Debería elegir las más peligrosas y extremas, o al menos demasiado activas para agotarla por completo. En esta difícil tarea necesitaba un aliado cercano a su esposa, alguien en quien ella confiara y a quien escuchara. Con una sonrisa, sacó su teléfono y marcó el número de Sveta. Nastia, es hora de que te tomes un descanso. Sveta no se acostumbraba a llamar a su jefa por su nombre de pila, eso escapaba a su concepto de subordinación. Sin embargo, era necesario convencer a Nastia. Recientemente,
Sveta había tenido una conversación bastante interesante con el esposo de su jefa, quien habló extensamente sobre cuánto trabajaba su esposa y qué puesto tan responsable ocupaba. Mencionó que hacía tiempo que necesitaba unas vacaciones para desconectar. Pero él no quería organizarle unas vacaciones normales, sino una verdadera sacudida, llevándola al Altai, famoso por sus impresionantes vistas montañosas. A Sveta le encargó preparar un programa de entretenimiento, haciendo especial hincapié en la necesidad de un cambio de ambiente y emociones para su esposa. Sveta decidió empezar su tarea desde casa. Los tours que seleccionó eran perfectos para los requerimientos mencionados por Igor. Solo uno planteaba algunas dudas: cerca del hotel había una zona pantanosa. No causaba mayores problemas y no se mencionaba en las reseñas de los turistas, pero Sveta, que había crecido en el bosque taiga, sabía por experiencia propia que el pantano significaba una interminable plaga de insectos, y su jefa no lo soportaba. El esposo de Nastia debía saberlo. Por eso, fue sorprendente para la asistente que le eligiera precisamente esa opción. Evidentemente, tenía sus razones. Por lo demás, el programa de entretenimiento del hotel era perfecto: paseos por el bosque, spa, aguas termales, baños de lodo. Sveta se sentía orgullosa del nivel del resort ruso. Las fotos mostraban paisajes que no tenían nada que envidiar a los Alpes suizos. Incluso se alegró de que su jefa tuviera un esposo tan atento y considerado. Por eso, decidió convencer a Nastia de ir de vacaciones, especialmente porque los negocios iban bien y no requerían su presencia constante. Sveta rápidamente comprendió todos los detalles y se sentía capaz de cumplir con la tarea encomendada: sustituir a la directora durante unos días. Svetlana era una chica determinada y responsable, además de ser honesta como un cristal. Nunca se le ocurrió menospreciar a sus colegas o conseguir puestos mediante amistades. Llegó a la empresa como contadora hace unos 6 meses y, al cabo de un mes, los directivos la presentaron a la propietaria de la red de empresas, quien la invitó a la oficina principal. Su diligencia, excelente memoria y actitud responsable hacia las tareas la destacaron rápidamente entre los demás, y así se convirtió en la asistente personal de la directora, un puesto responsable y estresante, pero que a Svetlana le encantaba. Su jefa era la persona que siempre había aspirado a ser: segura, firme y orientada a resultados. A pesar de la enorme carga de trabajo que desempeñaba Nastia, su vida parecía ideal. Por esta razón, Svetlana se sintió tan entusiasmada con la idea de ayudar a elegir el lugar de vacaciones. Después del trabajo, se dirigió a la oficina de la agencia de viajes que organizaba el viaje que Svetlana había seleccionado para su jefa. En el estacionamiento, se encontró inesperadamente con el esposo de Nastia, Igor. Parecía desconcertado, lo que no coincidía con su habitual imagen de filósofo melancólico y ligeramente despreocupado. Explicó que decidió pasar por la oficina para confirmar todos los detalles del próximo viaje. Una explicación lógica, en general, pero Svetlana sintió de repente que mentía. Al subirse al coche, vio fugazmente a una rubia atractiva que parecía estar a punto de subir al coche de Igor. «Qué extraño, últimamente no conduce en absoluto», pensó. Incluso para ir a la oficina de la agencia de viajes, prefirió tomar un taxi. «Buen esposo», se dijo a sí misma Svetlana, pero una extraña e incómoda sensación no la abandonó hasta la mañana siguiente, cuando volvió a sumergirse en su trabajo. La respuesta a la pregunta de dónde había ido el esposo de Nastia la obtuvo al día siguiente, cuando tuvo que visitar una de las oficinas ubicadas en un edificio de un complejo residencial nuevo. Llegó temprano y revisaba los documentos necesarios mientras estaba en su coche. De repente, su atención se centró en una figura familiar en la entrada. Vio a Igor caminando hacia el coche, abrazando a una rubia alta y llamativa. Su actitud inequívoca indicaba una relación bastante íntima. Los cristales tintados del coche protegían a Svetlana de ser vista, pero le permitían escuchar una conversación bastante interesante. La primera parte se centraba en el empalagoso y dulce cuidado de Igor hacia la chica, que parecía estar embarazada y exigía que su pupsi le comprara unas vacaciones porque necesitaba un cambio de ambiente. La segunda y más interesante parte de la conversación comenzó cuando el pupsi se subió al coche y se fue, y la chica llamó a su amiga. De esta conversación, Svetlana entendió que el embarazo de la chica era una mentira descarada con el objetivo de acelerar el proceso de separación del amante de su esposa y sacarle dinero. Svetlana quedó tan impactada por lo que escuchó que casi olvidó el propósito de su visita.
No sabía cómo actuar ni si debía contarle todo a su jefa. Reflexionando que Nastia era una mujer adulta y podría resolverlo por sí misma, Svetlana decidió no revelar la información que había obtenido. Esperaba que Igor confesara, que hablaran y llegaran a una solución civilizada. La semana siguiente resultó ser excepcionalmente tensa, varios clientes importantes amenazaban con romper los contratos y acudir a otra empresa, por lo que había que resolver varios asuntos al mismo tiempo. La oficina zumbaba como un enjambre inquieto. Naturalmente, en tal situación, pensar en vacaciones era completamente inapropiado. Pero, por alguna razón, en ese momento, Nastia deseaba desesperadamente dejar todo en manos de sus numerosos ayudantes y escapar con su marido a un lugar donde no hubiera cobertura de móvil. Sus relaciones ideales se habían vuelto muy formales. Llegaba del trabajo, intercambiaba con su marido una decena de frases rutinarias y se iba a dormir. Ni siquiera le quedaban fuerzas para pasar tiempo juntos, y a su marido no parecía importarle esa situación. No demandaba atención y trataba de pasar el menor tiempo posible a solas con ella, explicando que necesitaba descansar. Después de una semana de tal convivencia, Nastia se enfureció. Igor, ¿no te parece que podría necesitar tu atención, una comunicación humana normal, en fin, el cumplimiento de las obligaciones conyugales? Si es que aún recuerdas lo que es. Vivimos vidas paralelas en el mismo espacio, cada uno con sus intereses y ocupaciones. Incluso hemos dejado de hablar. Quería lo mejor, últimamente te cansas mucho en el trabajo y no quería desviar tu atención, respondió Igor. Y yo quiero que te lleves toda mi atención y que toda tu atención la dediques solo a mí, exclusivamente a mí, a nadie más. No puedo seguir viviendo con una estatua ideal, sin alma ni emociones. Por primera vez en muchos años de matrimonio, Nastia se permitió una rabieta semejante. Ni siquiera ella misma podía explicar las razones de su estado, como si una niña caprichosa y demandante de atención se hubiera apoderado de ella. La razón claramente no era la llegada de la primavera y el estallido hormonal que la acompañaba. Quería llorar, gritar, romper platos, algo que no podía recordar haber hecho jamás. Cerrando de un portazo con tal fuerza que las ventanas temblaron, se encerró en el baño y pasó media hora tratando de poner en orden sus pensamientos. Mientras tanto, Igor decidió que era el momento de enviarla a aquel fabuloso viaje al Altai que debía cambiar drásticamente su vida. Cuán diferente sería la vida de su esposa era algo en lo que ni siquiera pensaba. Últimamente, todos sus pensamientos estaban ocupados por una muñeca rubia que se preparaba para darle un hijo. Inesperadamente para sí mismo, Igor se dio cuenta de que siempre había deseado una vida así, con escándalos, rabietas, discusiones, ruido, caos, muchos hijos y mascotas. La rabieta de su esposa de hoy incluso le había gustado, pero ya no había vuelta atrás. Su plan era perfecto y no pensaba desviarse de él. Esperando a que la tormenta se calmara, golpeó tranquilamente la puerta del baño y, cuando Nastia salió, le extendió los billetes. Un colorido folleto promocional que venía con ellos narraba que les esperaba un descanso asombroso y, lo más importante, en un lugar lo suficientemente alejado del trabajo, donde podían pasar tiempo a solas, justo lo que Nastia había estado deseando y suplicando con lágrimas. Los billetes tenían una fecha de compra, lo que significaba que su marido los había elegido con antelación, planeando las vacaciones hasta el más mínimo detalle. Ella le había armado tal escena vergonzosa por primera vez en muchos años de matrimonio, y ahora se sentía terriblemente avergonzada. Sin embargo, su marido no parecía tener intención de recordar su arrebato de ira o de estar resentido. La abrazó en silencio y dijo, «Tienes solo un par de horas para empacar, no las desperdicies». ¿Un par de horas? Debo avisar a mis subordinados, arreglar todos los asuntos urgentes. Necesito al menos un par de días. Svetlana ya ha arreglado todo. Ella es una chica muy responsable y perspicaz, puedes confiar en ella. ¿Quieres decir que ella lo sabe? Ella sugirió esta opción, un lugar lo más alejado posible de Moscú con una señal inestable para que nada nos distraiga. Pero si me necesitan urgentemente, Nastia dudaba, aunque estaba muy feliz por el próximo viaje. Por lo general, se preparaba para las vacaciones con mucha antelación y de manera minuciosa. La respuesta de Igor fue una mirada larga que decía que el resultado de sus muchos años de trabajo duro era un negocio estable, desarrollado y exitoso, que funcionaría perfectamente durante unos días sin su directora. Tarde en la noche,
Nastia ya estaba sentada en el dormitorio mirando su maleta nueva, un regalo de su esposo, con una mezcla de emoción y nerviosismo por la aventura que se avecinaba. Para el 8 de marzo, en vísperas de las vacaciones planeadas, los planes para el viaje cambiaron drásticamente. Nastia deseaba mucho mostrarle a su esposo lo agradecida que estaba por la atención que le prestaba y lo emocionada que estaba por el viaje. Sorprendentemente, no sentía esas emociones tan intensamente como esperaba. Aunque intentó, no pudo encontrar en su interior el amor que alguna vez sintió por su esposo. Parecía que algo nuevo había surgido en su vida, y no podía explicarlo. A pesar de que todavía deseaba pasar al menos unos días a solas con él, las antiguas dinámicas de su relación ya no la satisfacían. Constantemente recordaba a la pareja enamorada que había visto recientemente en el restaurante y, de repente, sentía un fuerte deseo de cercanía emocional, apego y ternura, que en su vida matrimonial nunca habían existido. Nastia comenzó a cuestionarse, ¿y si su esposo también era infeliz? ¿Y si él también necesitaba algo diferente, otro tipo de relación? Decidió que era el momento de hablar con él sobre esto. Unos días después, mientras estaban en el avión rumbo a uno de los lugares más pintorescos del país, el Altai montañoso, Nastia seguía preocupada. Ese lugar, al que nunca habría prestado atención debido a su lejanía y al poco desarrollo del turismo, era muy diferente a lo que estaba acostumbrada. Sin embargo, estaba llena de esperanzas. Durante todo el vuelo, intentó tomarle la mano a su esposo, pero él cada vez trataba de evitar el contacto de manera discreta. Encontraba excusas para separarse. Las vacaciones, en contra de las expectativas, no resultaron ser tan buenas. Su esposo llenó cada día con actividades, excursiones y paseos, como si estuviera buscando algo o esperando algo. Finalmente, Nastia, que había esperado pasar el descanso a solas con él, decidió ir a dar una caminata sola para aclarar sus pensamientos. Durante varios días, había recibido la atención insistente de la dueña del hotel, quien aparentemente siempre estaba cerca, tratando de captar su atención y distraerla de su esposo. Nastia sabía cómo rechazar a los pretendientes de manera fría y cortés, pero la atención de su esposo durante las vacaciones la irritaba. Las vacaciones resultaron ser extremadamente malas. En el penúltimo día, los nervios de Nastia no resistieron más y rechazó rotundamente todas las actividades propuestas por su esposo. Se fue al bosque por la mañana para calmarse y ordenar sus pensamientos. No quería ni siquiera considerar la posibilidad de que su matrimonio, que parecía perfecto hace 6 meses, se estuviera desmoronando. No podía entender la causa de esta crisis y no quería culpar solo a su esposo, ya que la lógica y la conciencia no se lo permitían. Sumida en sus pensamientos, Nastia no notó que se había perdido. Se dio cuenta en el momento en que, al gritar, cayó hasta la rodilla en una fétida y repugnante charca. Curiosamente, su primer pensamiento no fue sobre el barro o las botas nuevas. ¡Qué desastre! Nunca más volveré a un lugar tan remoto. Murmuró con indignación mientras intentaba sacar sus piernas del lodo. Logró sacar una pierna, pero la situación seguía siendo desagradable. Intentó liberarse, pero sin el zapato, y de nuevo se hundió en el barro, ya que no había donde apoyar el pie. Sin darse cuenta, Nastia se había metido en un pantano fangoso del que no podía liberarse. El frío pegajoso y el miedo, similar al lodo que la rodeaba, la envolvieron rápidamente. Se dio cuenta de que no había avisado a nadie sobre su paseo y que, en el bosque, nadie vendría a buscarla. Además, no había nadie a quien pedir ayuda. Con las últimas fuerzas que le quedaban, comenzó a gritar desesperadamente, intentando liberarse del frío y espeso barro. De repente, entre los arbustos y los árboles, vio una figura conocida. No podía creer su suerte. Igor. ¡Qué alivio! ¿Cómo supiste seguirme? Ya temía que me perdiera en este pantano y que nadie me encontrara. Nastia hablaba rápidamente, todavía tratando de sacar las piernas del barro, pero su esposo parecía no tener prisa. Se acercó lentamente, sin apartar la mirada de ella y sin ocultar una expresión de satisfacción. Se detuvo en el borde del pantano, justo en el límite entre la tierra firme y el agua, se agachó y comenzó a hablar en voz baja, como si intentara contener las emociones que salían a borbotones. Bueno, finalmente estamos donde deberíamos estar. He estado buscando un lugar adecuado durante una semana que me libere de esta farsa que en los últimos 12 años ha sido llamada vida familiar. Estoy tan cansado, me has hartado con tu trabajo, tu ocupación,
tu empeño por ser la mejor y ganar todo el dinero. Igor, ¿qué dices? He intentado cambiar las cosas, me he esforzado por cubrir todos tus caprichos, dijo Nastia, tan impactada que dejó de intentar liberarse del barro y se hundió aún más en la suciedad. ¿Intentaste sobornarme? ¿Y te desentendiste de mí, haciéndome sentir como un perro de compañía? Incluso decidiste contratarme una asistente, una criada y una cocinera en una sola persona. ¿Qué hay de malo en eso? Dijo él, visiblemente enfadado. Nastia no podía entender cómo su esposo, que siempre había sido tranquilo y equilibrado, se estaba transformando en un monstruo que la bombardeaba con insultos, reproches y una extraña satisfacción por su situación. ¿En serio? Dijo él, con el rostro distorsionado en una mueca de repugnancia. Contrataste a una asistente para mí, para el hombre de la casa. Una criada y una cocinera. Eso no es solo una vergüenza, es una burla cruel y refinada. El esposo se levantó y comenzó a caminar a lo largo del borde del agua, gesticulando con furia. Al dar un paso en falso, casi cae en el barro. Este paso parecía haber enfriado su furia. Mirando a su esposa con calma, continuó. Pero lo peor de todo no es esto, sino tu total indiferencia, la ausencia de emociones y afecto. Durante todos estos años, he querido una familia real, pero para ti el trabajo siempre ha sido lo primero, lo segundo y el 25.º. Yo estaba al final de la lista de tus prioridades. Respiró profundamente y sonrió repentinamente, recordando algo bueno, y siguió hablando. No eres la única que podría hacerme feliz. Pronto habrá más mujeres como tú. Y para mantenerlas, necesito algo más que un pequeño dinero, tu dinero, todo lo que has ganado con tanto esfuerzo. Soy tu único heredero, y después de tu misteriosa desaparición y de búsquedas largas e inútiles, me convertiré en el único propietario de tu negocio. ¿De qué estás hablando? Nastia aún no podía creer lo que oía. Las palabras de su esposo sonaban como una locura total. ¿Qué mujeres? ¿Por qué habrá más? Sin entender nada, Nastia intentó una última vez liberarse, ayudada por la superficie del barro. Mientras se hundía lentamente bajo el agua, apenas podía sentir las piernas, el agua helada las había inmovilizado con garras de acero, impidiéndole moverse y sin encontrar apoyo para intentar liberarse. Te hablo de mi futura esposa, que ahora me espera en Moscú, en nuestro acogedor apartamento. Ella es la que ha dado sentido a mi vida y me ha ofrecido lo que tanto me faltaba en mi matrimonio contigo, amor y ternura. Además, pronto me dará un hijo. Espero mucho que sea una niña. Si quieres, incluso podría ponerle tu nombre en tu honor. ¿No crees que eso tendría un significado profundo? Igor, por favor, ayúdame. Me divorciaré de ti, te daré la mitad del negocio, llévatelo todo si quieres. ¿Es que te he herido tanto que estás dispuesto a hacerme algo tan horrible? ¿Cómo vas a dormir por las noches después de esto? No pienso hacer nada. Simplemente me iré ahora. Dentro de 1 hora empezaré a preocuparme. Dentro de 2, comenzaré a reunir gente para buscarte. Quizás para la tarde encuentren tus huellas y te encuentren, pero para entonces yo ya estaré convertido en un viudo inconsolable. He vivido tantos años con un monstruo. Nastia ya no podía hablar, le quedaba solo fuerza para susurrar. Aún así, reuniendo todas sus fuerzas, gritó. ¡Ayuda! ¡Ayuda, alguien! La respuesta fue el ruido del viento en las copas de los árboles y la dura sonrisa de su esposo. Él suspiró, la miró por última vez y se fue, sin siquiera mirar atrás. Parecía que incluso había comenzado a silbar una melodía moderna alegre. Sobreviviré. Pero tú te arrepentirás. Pasaron varias horas desde que una de las invitadas se adentró en el bosque y desapareció. Todo el personal del hotel fue interrogado, y las cámaras de vigilancia exteriores solo la captaron una vez, cuando se dirigía por el sendero del hotel hacia el bosque. Con el esposo inconsolable, trabajaron psicólogos ayudándolo a reconstruir el día. Las cámaras mostraban que por ese sendero no pasó nadie más. Un equipo de búsqueda y rescate, compuesto por voluntarios y empleados de emergencias, estaba peinando la zona del bosque donde podría encontrarse la mujer. No llevaba ningún dispositivo móvil, lo que complicaba mucho la búsqueda. Dejó su teléfono en la habitación y ni siquiera sacó el reloj inteligente de la maleta, completamente concentrada en el descanso. Ese día canceló todas las excursiones programadas y ni siquiera bajó a desayunar.
Según el esposo, se sentía mal y él estaba siempre en el vestíbulo del hotel, visto por casi todo el personal. Subió varias veces a la habitación para informarse sobre la salud de su esposa. Aunque se debían considerar todas las versiones posibles, al esposo no se le podía cuestionar, tenía una coartada sólida. Según la información de las redes sociales, el investigador podía deducir que la familia parecía estar en buenas condiciones y el esposo no podía considerarse sospechoso. Sin embargo, si el investigador hubiera sido un poco más perspicaz y atento, habría notado cierta superficialidad en la emotividad excesiva del esposo, en su constante repetición de la frase estuve todo el tiempo en el hotel, como si se estuviera culpando a sí mismo. Intentaba desviar las sospechas, pero el investigador estaba cansado tras varios días intensos de trabajo y realizó todas las manipulaciones habituales, interrogatorios, recopilación de datos e informes, y se dirigió a la comisaría. Solo quedaba esperar los resultados del equipo de búsqueda. Quizás esa chica de Moscú simplemente se había perdido en el bosque, después de todo, nunca habían visto árboles verdaderos, se había enredado en 3 pinos. Se sentaba en algún lugar, llorando en un tronco con sus pensamientos, que compartió con un colega que lo apoyó con gusto. A pesar de que la región se desarrollaba principalmente gracias al turismo, los locales no apreciaban a los ricos visitantes, considerándolos excesivamente ostentosos, presuntuosos y engreídos. Las denuncias de turistas desaparecidos eran comunes, la mayoría de las veces, los desaparecidos eran encontrados en el transcurso de un día, ya fuera perdidos en el bosque o atrapados en los numerosos cafés y restaurantes. A veces ocurrían casos más graves. En otoño del año pasado, una mujer decidió poner a prueba su resistencia y saltó al agua desde la orilla, la buscaron durante aproximadamente un día. Lamentablemente, esta tragedia no enseñó a los turistas a ser más cautelosos. Continuaron poniendo a prueba su débil fuerza de voluntad, escalaban montañas, navegaban por ríos y se sumergían en olas heladas, salían de paseos sin guías, y cada vez que encontraban a otro desaparecido, congelado y asustado, el hombre intentaba explicar pacientemente que no debían actuar de esa manera. Es gracioso, pero muchos lograban perderse varias veces durante unas vacaciones. Esta vez estaba seguro de que el asunto terminaría rápido, pero, contrariamente a las expectativas, la turista desaparecida no apareció ni ese día ni al siguiente. Las operaciones de búsqueda y rescate movilizaron fuerzas más importantes, incluidos perros de búsqueda. Uno de los perros entrenados siguió un rastro desde el hotel, pero después de 1 kilómetro comenzó a dar vueltas alrededor de la zona pantanosa, mostrando con su comportamiento que había perdido el rastro. Buscar a una persona en un pantano es extremadamente complicado y tiene pocas posibilidades de éxito, incluso si solo se necesita encontrar el cuerpo. Compartió sus temores con un colega sinólogo, que también estaba escéptico. Todo indicaba que la mujer había muerto en el pantano. Esto era bastante extraño, ya que la mayoría de los turistas conocían bien el pantano y se les había advertido varias veces sobre el peligro. Los signos de advertencia estaban por todas partes. Sin embargo, una mujer adulta y exitosa cayó en la trampa, y ahora había que confirmar o desmentir el temor de que había muerto. En sus declaraciones, el esposo insinuaba que Nastia se había vuelto muy inquieta últimamente, se le había acumulado mucho trabajo y, incluso en vacaciones, seguía deprimida, hablando de vender el negocio. Todo esto no coincidía con la descripción que los empleados dieron sobre ella por teléfono al investigador. O no sabían todo o el esposo tenía algún objetivo oculto. Después de 2 días de comunicación, Igor se volvió muy irritante, su actitud altiva y sabionda interfería constantemente en el trabajo e intentaba demostrar que sabía más que la policía. Dado que no había indicios de delito y las búsquedas debían continuar al menos un día más, Igor empezó a insistir en volar de regreso a Moscú, ya que decía que tenía muchos asuntos allí y no podía dejar el negocio. Esto fue la gota que colmó el vaso. Además, el investigador Platón, que había ocupado su puesto durante más de 10 años y había manejado decenas de casos de delitos, sabía a primera vista si alguien estaba mintiendo o no decía toda la verdad. La noche anterior, el día de la desaparición de la joven, no había prestado atención al comportamiento del esposo. Sin embargo, más tarde se dio cuenta claramente de que ese tipo astuto sabía exactamente lo que había pasado con la mujer, y toda su aparente actividad no era más que una cortina de humo. En el tercer día, el esposo de la desaparecida comenzó a prepararse activamente para regresar a Moscú, justificando su prisa con asuntos urgentes y la necesidad de manejar el negocio.
Platón llamó a Igor en el último momento, diciendo que había nuevos detalles, por lo que no podía abandonar el hotel aún. ¿Qué detalles? ¿Qué está diciendo? La altanería de Igor rápidamente se convirtió en grosería abierta. Sus declaraciones son diametralmente opuestas a la descripción que dieron sus empleados sobre su esposa. Además, la asistente de su esposa me aseguró que usted no tiene relación con el negocio. Por lo tanto, puede quedarse un par de días más. No puedo quedarme, además, no hay motivos para que me retengan. Si se entera de algo, avíseme y volveré. Era sorprendente lo fácil que fue para él decidir desaparecer tan pronto, en el segundo día de la desaparición de su amada esposa. El investigador había sido testigo de muchas tragedias familiares en las que realmente se echaba de menos a personas queridas, viendo la desesperación de las familias amorosas mezclada con la esperanza infinita de un desenlace positivo. En esos momentos, odiaba su trabajo, ya que le tocaba informar a las familias que su ser querido ya no volvería. Sin embargo, también había casos opuestos, cuando se convertía en el portador de buenas noticias, encontrando ancianos con pérdida de memoria, devolviendo a casa a adolescentes asustados que querían jugar a ser adultos, o a turistas perdidos. Con los años, había visto de todo y podía decir con total seguridad que el esposo sabía lo que le había pasado a Nastia y que no le importaba su destino. Entonces decidió contactar a un viejo conocido en Moscú para encargarle una vigilancia discreta de Igor. Algo le decía que ese tipo no era tan sencillo. Sin embargo, el destino es caprichoso. A pesar del fuerte deseo de regresar a la capital, Igor tuvo que quedarse una semana más porque se torció el tobillo. El mismo vuelo en el que debía regresar a Moscú fue tomado por Andrei, un joven ambicioso que gestionaba el hotel y tenía una misión muy importante, pero eso se contará más adelante. No planeo rendirme tan fácilmente. Me aferraré a la vida con desesperación, no para que los cirujanos me reconstituirán hace años y ahora rendirme tan fácilmente y ahogarme en este pantano. Recordando vagamente información leída en algún lugar, Nastia intentó moverse menos para no acelerar su hundimiento y se recostó en la superficie. Logró alcanzar un pequeño pero robusto manojo de hierba de pantano y se sujetó fuertemente. Al estirarse un poco, consiguió avanzar unos centímetros hacia la orilla. Ya no pidió ayuda, comprendiendo que no tenía sentido desperdiciar fuerzas. Feliz por su primera pequeña victoria, tiró del manojo con más fuerza, pero se le escurrió de las manos. Sintió que volvía a hundirse y se agarró desesperadamente de la vegetación pantanosa. Mientras intentaba liberarse, sintió algo sólido bajo su mano. Apenas escuchó una voz, como si viniera de lejos: agárrate, te sacaré enseguida. Resultó que estaba en un estado de shock tal que no entendió las palabras de su salvador. El hombre se extendió sobre la superficie con un palo en las manos y comenzó a acercarse con cuidado a Nastia. Agarrándola del brazo, la empezó a arrastrar lentamente hacia la orilla. Afortunadamente, ella estaba a solo 1 metro de él y el tiempo parecía haberse detenido mientras su salvador la sacaba, una eternidad después de media hora. No podía recuperar la compostura y calmar el temblor aterrador. El hombre le puso su chaqueta sobre los hombros y la cargó en brazos por el sendero. Ella no recordaba nada más, se sumergió en el olvido. Durante varios días estuvo al borde del colapso, entre el trauma sufrido y la hipotermia. Hubo momentos en los que parecía emerger de la neblina que la envolvía como un capullo, pero no podía entender dónde estaba, quién era ni cuánto tiempo llevaba en ese estado. Las voces llegaban a ella como a través de un algodón. ¿Cómo había logrado pasar tanto tiempo en el pantano sin congelarse completamente? ¿Y esos cicatrices en su cuerpo, probablemente resultado de un accidente? Los colegas mencionaron que, estéticamente hablando, la chica intentó hacer algo para deshacerse de esa horrible marca, pero la medicina estética no puede hacer milagros. Se recuperará, pero no se puede decir con certeza. Su organismo sufrió un gran shock por la hipotermia, el estrés y su situación. Habrá que esperar. Es probable que el bebé sobreviva. Nastia escuchaba, pero no entendía el significado de lo que se decía y, mucho menos, podía formular preguntas. Así pasaron casi 5 días. Su despertar fue inesperado, como una caída desde gran altura. Se incorporó bruscamente en la cama, mirando con asombro los monitores conectados a ella. Estaba en una sala luminosa y espaciosa, decorada en tonos pastel. Por experiencia, sabía que era una habitación en una clínica privada de alto nivel.
Junto a la cama, en una silla, un hombre desconocido dormía con un libro en las manos. Perdón, ¿quién es usted? ¿Qué hago aquí? Preguntó. El hombre abrió los ojos, parpadeó intentando sacudirse el sueño y sonrió. Finalmente, me alegra mucho verte despierta. Sabía que la clínica de mi amigo es como un paraíso en la tierra, pero incluso él estaba preocupado por ti y no podía decir con certeza cuándo te recuperarías. ¿Me salvó usted? ¿No recuerdas? Solo recuerdo que intentaba aferrarme a algo mientras una fuerza desconocida me arrastraba del pantano. Es muy halagador que me llames así. Yo fui quien te sacó. Vi cómo te adentraste en el bosque y, siguiendo un extraño presentimiento, decidí ir tras ti. Sin embargo, cuando llegué, había otra persona contigo. ¿Oíste todo? Sí, pero no podía imaginar que él te dejara morir allí. Esperé a que se fuera y te saqué. Estabas en estado de semi-inconsciencia por el frío y el shock, y luego empezaste a tener fiebre. Estuviste en ese estado durante 5 días. ¿Cuánto tiempo pensé que solo había dormido una noche? Necesito volar a Moscú de inmediato, tengo trabajo. Nastia trataba desesperadamente de agarrar el cable del monitor para desconectarlo. No necesitas apresurarte. Yo, junto con tu asistente, le he descrito la situación a tu esposo. Le espera una gran sorpresa. He tenido tiempo para idear un castigo muy interesante para él. No quiero castigarlo. Me divorciaré y que se vaya con su jovencita, disfrutando de la paternidad que viene. Eso también lo descubrí. Es sorprendente cuánto saben tus empleados sobre tu vida. El hombre parecía estar hablando consigo mismo. Tu asistente, Svetlana, intentó llamarte decenas de veces. Descubrí que tu esposo compró una propiedad en secreto y allí alojó a su amante. Eso no me interesa. ¿Realmente no quieres castigarlo? El hombre estaba sinceramente sorprendido por la actitud generosa hacia el traidor. Nunca he sido una esposa perfecta. Él merece ser feliz, aunque no sea conmigo. Allí tiene una familia, pronto tendrá un hijo. ¿Y qué pasa con tu hijo? No necesitaba hijos. Hace años tuve un accidente grave estando embarazada, y como resultado, perdí al bebé y la capacidad de tener más hijos. Así que ya entiendes de dónde vienen estas cicatrices. Sí, intenté muchas veces deshacerme de ellas, pero resultaron ser tan implacables como yo misma. ¿Y qué será del bebé? No entiendo de qué estás hablando. Nastia dudaba sinceramente de la cordura de su interlocutor. Por cierto, ¿por qué no te has presentado aún? ¿Y de dónde me es conocido tu rostro? ¿No te lo he dicho? Soy el dueño del hotel donde te alojaste. Ahora lo recuerdo, me invitaste a bailar una vez durante la cena. Sí, me gustaste mucho desde el primer momento, y no entendía por qué tu esposo te desestimaba abiertamente. Su actividad frenética organizando tu entretenimiento no cuenta, simplemente estaba buscando un lugar para deshacerse de ti. El hombre se sorprendió cuando ella mencionó que estaba en la 12ª semana de embarazo. Eso no puede ser. No soy médico, dijo el hombre mostrando una fila de dientes blancos. Déjame llamar a un amigo y él te lo explicará todo. En la siguiente hora, la joven habló con un médico que intentó explicarle qué había sucedido después del accidente y cómo sería el proceso de rehabilitación. Sin embargo, en la cabeza de Nastia solo resonaba una frase: estoy esperando un bebé. ¿Cómo es posible estar embarazada durante 3 meses y no darse cuenta? Recordó cuán agitado había sido su horario laboral últimamente, cuánto tiempo dedicaba al sueño, la alimentación y el descanso. Solo en el último mes empezó a notar una extraña emocionalidad, deseos de llorar y de tener ataques de ira. Resultó que eran simples cambios hormonales. De repente, Nastia se sintió más feliz de lo que jamás había sido, incluso al alcanzar otra cima en su carrera. Realmente estaba contenta con el bebé, a pesar de que el padre fuera un traidor, cuya culpa casi le costó la vida. Interrumpió al doctor con una pregunta que lo dejó atónito. Después de un momento de confusión, el doctor se rió. ¿Será niño o niña? ¿Está en riesgo por lo que me ocurrió? Nastia, eres una persona increíble. Apenas despierta de un evento tan terrible y descubre que está embarazada, y aún así preguntas por el sexo del bebé. No suelo deprimirme. Toda mi vida ha sido una serie de logros, la mayoría de los cuales se habrían quedado como sueños si me hubiera lamentado por fracasos y problemas.
He sobrevivido, estoy sana. Ahora lo más importante para mí es el bebé, y el esposo, como ya dije, que se vaya con su amante. Incluso le dejaré el apartamento, no quiero que el hermano o hermana de mi hijo y su madre terminen en la calle. El Salvador la miraba con admiración, impresionado por esta mujer extraordinaria. No, esto es un pago por 12 años de matrimonio, considerémoslo un adelanto y pensión alimenticia en un solo paquete. Por favor, ¿quién eres? Me parece sorprendentemente familiar tu rostro. Soy el dueño del hotel en el que te alojaste. Ahora lo recuerdo, me invitaste a bailar en una cena. Sí, me gustaste desde el primer momento, y no podía entender por qué tu esposo te menospreciaba tan abiertamente. Su frenética actividad para organizar tu ocio no cuenta, él simplemente estaba buscando un lugar para deshacerse de ti. Por eso quiero contarte un simple plan de venganza. No voy a vengarme yo misma. No tendrás que hacer nada. Serga, así se llama mi Salvador, un joven alto y deportivo de 30 años, tan guapo que Nastia pensaba que estaba soñando, le contó cómo planeaba vengarse de su esposo. La idea era simple y no requería ningún esfuerzo o participación de su parte, solo tenía que mantenerse desaparecida por un tiempo. Moscú recibió a Andrei con una lluvia torrencial, inusual para la primavera. Una simpática joven le hizo una señal, indicándole que ella era la persona que necesitaba. Espero que tú seas Svetlana. Sí, exactamente. ¿Y tú eres Andrei? Sí, aquí estoy. Estoy aquí para llevar a cabo el ingenioso plan de venganza de mi hermano contra el esposo de tu jefa. ¿Tu hermano es tan rico en fantasía que ideó un plan tan complejo en solo media hora? Sí, me convenció para participar y, debo decir, solo el deseo de venganza y justicia me ayudaron a ceder. Las últimas palabras del joven fueron con una teatralidad exagerada. Bueno, cuéntame más sobre este plan. Debes estar cansado después del vuelo. Déjame llevarte al hotel y en el camino te cuento todo. La idea de venganza que propuso Serga era sorprendentemente simple. Aunque requería ciertos gastos y la ayuda de su hermano, un verdadero seductor al que ninguna mujer podía resistirse, el plan era que Andrei conociera a Masa, la impresionara y la hiciera dejar a su anciano amante para que Igor no interfiriera. Andrei, que casualmente se resbaló en las escaleras y cayó torpemente, tuvo que quedarse en el hotel unos días debido a un pie lesionado. Naturalmente, el dolor de su pierna no fue lo que lo mantuvo, sino el detective que le obligó a firmar un documento que le impedía salir de la región mientras se realizaba la investigación y búsqueda de Nastia. Así, el detective se convirtió en un asistente accidental en esta situación. Curiosamente, Serga tenía toda la razón sobre Masa. Andrei la conoció esa noche después de su llegada. Era una chica provinciana que no estaba acostumbrada a tal atención y que quedó completamente impresionada por el coche de lujo alquilado en un concesionario de alta gama. En unos pocos días, estaba dispuesta a dejar a su viejo profesor por Andrei, quien se convirtió en el ideal de belleza y confianza para ella. Aunque solo se conocían desde hacía un par de días, más allá se consideraba la mujer más feliz del mundo y no dejaba de alabar a su nuevo amante, joven, guapo y exitoso. Masa, emocionada, no dudó en presumir su relación desde el primer día, saliendo del elegante automóvil con la cabeza en alto, para demostrar su orgullo. Efecto de compañeros de curso, ella incluso llegó a la primera clase para que todos la vieran. Si supiera cuánto le costaron esas relaciones al príncipe encantado, Andrei. Ya le resultaba insoportable, Masa lo había aburrido desde la primera noche. Era una provinciana vacía, interesada y superficial en el más clásico de los sentidos, sus horribles prendas rosas, las enormes extensiones de pestañas y las uñas postizas horrorizaban al joven, y su incapacidad para mantener una conversación, siempre hablando de clubes y ropa, completaba el triste panorama de su relación. A pesar del éxito en conquistar a las chicas, Andrei nunca elegía una presa tan simple. Le interesaban las chicas difíciles de alcanzar, aunque perdía el interés en ellas al despertar por la mañana. Le dijo a su hermano que participaría en el interesante y justo plan. Andrei, que recientemente había asumido el cargo de gerente en el hotel de su hermano, aceptó sin hacer preguntas. Sin embargo, al conocer los detalles, se horrorizó por la vileza que había demostrado Igor y empezó a inculcarle a Masa las palabras correctas que debía decirle a su amante para causarle el mayor dolor posible. Su plan era simple, hacer que el hombre sintiera las mismas agonías de traición que había causado a su esposa. Más o menos al mismo tiempo,
Nastia apareció milagrosamente en Moscú, presentando los documentos para el divorcio. Serga se encargó de todas las formalidades relacionadas con su búsqueda y aparición, así como del vuelo de regreso a casa. Informó al detective que había salvado a la chica que había desaparecido cerca de su hotel, pero no informó a la policía de inmediato ya que ella había estado en un estado extremadamente grave durante varios días. Serga guardó silencio sobre la participación del esposo en la desaparición. Lo más importante era que la chica estaba viva, sana y lista para regresar a casa. El caso se cerró, para alegría del detective. Nastia, gracias a numerosos contactos útiles, pudo organizar rápidamente la recolección de documentos y presentar la solicitud de divorcio. La primera audiencia se programó para el día siguiente. Para entonces, cuando a Igor se le permitió abandonar el hotel y regresar a casa, lo esperaban en Moscú varias noticias desagradables. Irritado y enojado, esperaba que su querida Masa lo recibiera con los brazos abiertos, pero sus esperanzas no se cumplieron. En primer lugar, su querida Masa encontró a un joven y exitoso empresario y dejó al profesor, que era el doble de su edad. El embarazo resultó ser tan ficticio como el sentimiento hacia el hombre. La ironía de la situación era que ella nunca había tenido sentimientos tiernos hacia él, usándolo solo como fuente de dinero. Igor siempre se consideró muy inteligente y perspicaz, estaba seguro de que podría detectar la mentira y la falsedad desde el primer momento. Sin embargo, permitió que lo engañaran durante tanto tiempo. Dicen que el amor es ciego, y él quería creer que una chica tan brillante y llamativa podría enamorarse de él, un hombre todavía joven. Al parecer, el tiempo de sus hazañas amorosas había pasado, y su esposa realmente era su última oportunidad de felicidad, que él había perdido de manera tan frívola. En un arranque de furia, el hombre exigió que lo liberaran del apartamento para la mañana. No quería quedarse en el mismo apartamento con ella, pero no podía echarla a la calle por la noche. Su único consuelo era que se había convertido en el heredero de un gran negocio y podría encontrar fácilmente una docena de chicas como ella. No informó a su antiguo amante sobre su nueva situación familiar y financiera. En segundo lugar, no pudo llegar a casa porque los candados del apartamento habían sido cambiados, lo cual lo enfureció. Llamó a la portera y exigió que le abriera la puerta, pero recibió la respuesta de que mientras no hubiera información sobre la propietaria, no se permitiría la entrada a nadie. El cambio de cerraduras fue iniciado por la asistente de la propietaria, quien recibió una instrucción directa del detective que estaba a cargo de la búsqueda de Nastia. En su estado abatido y cansado, Igor ni siquiera pudo entender qué relación tenía Svetlana con todo esto, cómo podían conocerse. Tuvo que ir abatido y desolado a pasar la noche en un hotel, nunca en su vida se había sentido tan inútil, desdichado y solo. Sin embargo, incluso en ese estado, no se arrepentía de lo que había hecho. La principal causa de su malestar era la traición de Masa, ya estaba decidido a convertirse en padre y a vivir con la chica que amaba, no de la misma manera que con su primera esposa, sino de verdad, con emociones y sentimientos. Estaba desesperadamente cansado del papel de ama de casa. Por la mañana, Svetlana lo llamó y le pidió que fuera a su apartamento con Nastia. ¿Cuál fue su sorpresa y horror al descubrir a su esposa viva y saludable en casa? ¿Cómo llegaste aquí?, le preguntó. Solo ayer llegué. El detective dijo que no había noticias de ti, le respondió Nastia. Él, por supuesto, estaba inmensamente contento y no sorprendido en absoluto, ya que él fue quien me dejó sola en un pantano helado. Ni siquiera te dignaste a mirar hacia la persona con la que habías compartido tu vida durante más de 10 años. ¿Acaso en tu negra y podrida alma no se movió ni un poco de compasión? Nastia intentó hablar sin emociones, para no angustiarse ni alterarse, pero era más fuerte que ella. El resentimiento, hiriente e insoportable, se hizo aún más intolerable cuando vio a su esposo y no leyó en sus ojos ni una pizca de arrepentimiento. Sí, estaba sorprendido, incluso en shock, pero no estaba arrepentido. Nastia ya sabía que su amante lo había dejado la noche anterior, prefiriendo a un hombre más joven. Ese dolor era el que se escondía en los ojos de la persona más cercana y querida, a quien había confiado completamente durante 17 años, desde que comenzaron a salir y formar una familia. Parecía que ese tiempo era demasiado corto para conocer bien a una persona. La noticia del divorcio no sorprendió en absoluto a Igor, por el contrario, parecía ser el desenlace lógico y la última punta en la serie de desdichas que le habían caído. Nastia exigió que le devolviera las llaves del apartamento y del coche, comprados con su dinero.
Un especialista competente podría demostrar que la compra a nombre de terceros es una garantía débil para proteger los bienes. Comenzó a protestar y ella le recordó que enfrentaba un tiempo real y considerable por sus acciones. Sorprendentemente, el esposo decidió al menos en esta situación mostrar carácter. No podrás probar nada. No importa qué fuerza te sacara del pantano, no tienes testigos que demuestren que soy culpable. El apartamento está a nombre de un amigo mío, no podrás probar que yo lo compré. Además, con el dinero que usaste, planeo luchar por una parte de los bienes. Así que deja de asustarme, no había nadie en el bosque ese día, no tienes testigos, estás blufeando. Se sorprenderá, pero sí tengo. Se escuchó una voz masculina detrás de él. Soy Serga, el propietario del hotel y, además, el salvador de su esposa, así como testigo de la desagradable conversación que mantuvo con ella mientras se hundía lentamente en el fango helado. Serga dijo estas últimas palabras con un tono de desprecio y odio. Así que, en su lugar, no me enredaría y me divorciaría en silencio de mi esposa, además de devolver el coche y el apartamento. No podrás probar nada, tu palabra contra la mía. Pero entiendes que no estaría tan seguro de mis palabras si no tuviera pruebas. Hoy en día, incluso los niños en las guarderías tienen teléfonos móviles bastante decentes en los que se puede grabar conversaciones o videos. ¿De verdad crees que no grabé tu conversación con Nastia? Estoy dispuesto a presentar en el tribunal un video en el que tu esposa intenta salvarse, mientras tú comentas clara y ruidosamente cómo planeabas deshacerte de ella y cómo lo lograste. Tienes un motivo más que válido, tu nueva amiga. Si entiendo bien, según el contrato de matrimonio, ya tenías pocas posibilidades de reclamar algo, y tus relaciones paralelas reducen tus posibilidades a cero. Además, si entiendo bien, Nastia, tendrás que pagar una penalización si se prueba tu relación con Masa. Y a pesar de tus precauciones, encontraremos muchos testigos, además del embarazo de tu novia como prueba principal. No está embarazada. Esa tonta mercenaria lo inventó. Lamentablemente, esto no cambia nada. Y créeme, puedo convencer a esta encantadora persona para que testifique contra ti. Como puedes ver, no tienes ninguna posibilidad de conseguir algo de los bienes de tu esposa. Incluso yo, sin formación jurídica, entiendo esto, y para Nastia contrataré al mejor especialista que te desmantelará y pondrá en tu lugar. No solo eso, sino que caerás en una deuda tan profunda que el pantano en el que querías dejar a tu esposa te parecerá una charca insignificante. Serga hablaba con una calma y tranquilidad sorprendentes, sin mostrar emociones. Por primera vez en su vida, Nastia lamentó que su habitual frialdad la hubiera abandonado. Estaba contenta de tener a Serga a su lado, sin él, no habría tenido la determinación suficiente. Sin embargo, a pesar de que él no se lo había perdonado, ella lamentó no tener la fuerza para borrar de su vida tantos años de matrimonio ideal, aunque solo pareciera ideal desde fuera. El esposo no era un extraño para ella, al fin y al cabo, era el padre de su futuro hijo. No tengo dónde vivir, dijo la voz del esposo, sacando a Nastia de su aturdimiento. Decidió que era momento de intervenir en la conversación de los hombres, viviendo con su joven amante. Se mudó a su apartamento hace poco, antes vivió en otro lugar. Regresa a tu nido de amor y ella ya no es mía, la eché de la casa. Ahora tiene un rico pretendiente de su edad, que la ha dejado. Podemos ir ahora mismo y hacer todos los trámites. Parecía que Igor entendía que se había equivocado y perdido. Te sorprenderá, pero el rico pretendiente es mi hermano. Una ligera sonrisa tocó los labios de Serga, pero no llegó a sus ojos, su mirada era dura y segura. Así que ella también recibirá una sorpresa desagradable pronto. Hoy en día ya me sorprendería poco. Igor se dio la vuelta y salió del apartamento que había considerado su hogar durante muchos años. Volver allí solo le ayudaría un milagro, y en milagros había dejado de creer hace mucho tiempo. Se divorciaron rápidamente y sin problemas, el hombre firmó todos los documentos necesarios para renunciar a la división de bienes. El apartamento y el coche también pasaron a ser propiedad de la esposa. Igor estaba preocupado de que su amigo no estuviera dispuesto a devolver la propiedad, pero sorprendentemente, él resultó ser bastante complaciente. No estaba claro qué le afectó más, la conversación con Serga o su propio sentido de la culpa. Nastia tenía planes para el apartamento y el coche. Decidió agradecer a Svetlana, su asistente, que ayudó mucho a Serga en la exposición de Igor.
Para Nastia, su ayuda resultó ser muy importante y valiosa. Además, la chica ya había demostrado ser una empleada honesta, decente y responsable. Al oír los planes de Nastia, la joven no podía creer su suerte. Sin embargo, no pudo aceptar un regalo tan caro de su jefa, entendiendo que tal generosidad era inapropiada y que sus méritos no eran tan grandes. Acostumbrada a lograr todo por sí misma y recibir recompensas solo por un trabajo bien hecho, la chica rechazó el generoso regalo. Nastia, ahora estás con un desequilibrio hormonal. No es conveniente hacer regalos tan caros. Además, tengo un objetivo claro de comprar un apartamento por mi cuenta. Si va a estar vacío de todos modos, puedo vivir en él para cubrir los gastos de servicios públicos. Espera todo lo que desees, tienes todas las cualidades necesarias para lograrlo. Si quieres, puedes incluso pagar el costo del apartamento mientras vives en él, o obtendrás un crédito sin intereses y, mientras tanto, te adaptarás a él. Si entendí bien, la inversión no requiere mucho, ya que el marido no escatimó en la renovación, diseño y muebles, a menos que, por supuesto, los haya decorado su joven amante. Entonces, tendrás que luchar contra el rosa y el gris. Se rieron, sintiendo cómo se disipaba la tensión. Los últimos días, el mes había estado lleno de eventos, y Nastia no tenía fuerzas para seguir manejando el negocio como antes. No podía imaginar cómo continuaría dirigiendo la empresa en las mismas condiciones. Sin embargo, tenía una asistente leal y experimentada en quien podía confiar el manejo del negocio. Además, contaba con un equipo de empleados y gerentes de diferentes niveles que no permitirían que el negocio, que había construido con tanto esfuerzo, se derrumbara. La futura mamá no podía creer que podía transferir el control del negocio a su asistente con confianza y dedicarse por completo al periodo más importante de su vida, la maternidad. Disfrutaba cada día en su nuevo estatus, pasando mucho tiempo al aire libre y realizando paseos a pie por el parque cerca de su casa. Durante uno de esos paseos, se encontró con su exmarido y no pudo ocultar su estado de embarazo. Lo que más le preocupaba era que él reclamara derechos sobre el niño y exigiera participar en la crianza. Sin embargo, su reacción la convenció de que había hecho lo correcto al no informarle sobre su estado cuando se estaban divorciando. ¿Esperas un hijo? ¿Y bien, el joven pretendiente parece que se ha ido? Pensé que estaba sufriendo por la traición, pero parece que estaba equivocado. Te he estado compadeciendo, pero estaba claro que tu exmarido decía cosas desagradables intencionadamente para herirla más. Era sorprendente cómo, de ser un hombre comprensivo, atento y amable, Igor se había convertido en alguien tan mezquino y cruel. Su apariencia también dejaba mucho que desear. La falta de una vida tranquila, los problemas financieros y el alcohol habían hecho su efecto. En 6 meses, Igor había envejecido 10 años. En cambio, Nastia floreció durante el embarazo y comenzó a parecerse a una joven. Tienes razón, realmente no merece la pena compadecerme. Si tienes necesidad de hacerlo, compadece a ti mismo o a tu masa. He escuchado que su vida personal está en mal estado. ¿Cómo sabes eso? ¿El joven la dejó? No me sorprendería si todo esto lo habían planeado con anticipación. No te sorprendas, además, podrías consolar a la chica, tienes experiencia en eso. ¿Para qué les sirve ahora el sueldo de un profesor en una universidad de segunda categoría? Solo le interesaba mientras yo le proporcionaba dinero. Lo siento, pero no puedo compadecerte, tú eres el culpable de todo. Ahora debo irme. Sin volverse, Nastia se dirigió hacia su casa. Era sorprendente cómo no sentía resentimiento hacia su exmarido por la traición o por haberla dejado a su suerte en el pantano. En su vida había comenzado una nueva etapa que quería afrontar sin el lastre de la negatividad, el odio y el resentimiento. Con el tiempo, Nastia dio a luz a una niña pequeña que era sorprendentemente parecida a su madre. El parto, debido a la edad y a las complicaciones sufridas, tuvo algunos contratiempos que hicieron que la joven mamá y su bebé permanecieran en el hospital durante casi un mes. A finales de noviembre, cuando comenzaron las primeras heladas y la primera nieve, Nastia, con su hija en brazos, estaba en la entrada del hospital. La recibía casi todo el personal de la oficina central, una compañía alegre y ruidosa con flores y globos. Pero el principal entre los recibidores era un hombre que sostenía un enorme ramo de rosas, las favoritas de Nastia, un hombre que no solo la salvó, sino que también le dio una nueva vida en los últimos meses,
demostrando lo maravilloso que era dejar de ser una mujer fuerte y decidida y confiar su felicidad a un verdadero hombre. El frío aire de noviembre envolvía el hospital, pero dentro, el ambiente era cálido y lleno de alegría. Nastia, con su pequeña en brazos, estaba rodeada por una multitud de amigos, familiares y colegas que habían venido a celebrar la llegada de su hija. Cada uno de ellos tenía una historia de cómo había estado cerca de Nastia en los últimos meses, ayudándola en todo lo que pudiera necesitar. Entre la multitud, el rostro familiar de Sergei se destacaba. Él había estado a su lado durante todo el proceso, no solo como el hombre que la había salvado, sino también como alguien que había demostrado ser un pilar de apoyo inquebrantable. La sonrisa en su rostro reflejaba una combinación de orgullo y afecto genuino. Sergei se acercó a Nastia y a la bebé con el ramo de rosas en la mano. No puedo creer lo hermosa que es, dijo Sergei con emoción, te ves increíblemente feliz y radiante. Nastia le sonrió con ternura, agradecida por su presencia constante y el apoyo incondicional que le había brindado. Mientras los amigos y familiares se acercaban para conocer a la bebé, Nastia se sintió llena de gratitud por todo el amor y apoyo que había recibido. La pequeña se convirtió en el centro de atención, y todos estaban ansiosos por conocerla y darle la bienvenida a este mundo. ¿Cómo piensas llamarla?, preguntó uno de los colegas de Nastia mientras acariciaba la cabeza del bebé. Nastia miró a Sergei, quien estaba a su lado, y él asintió con una sonrisa. Ella se inclinó hacia adelante para susurrar el nombre de su hija en el oído de su amiga. La llamaremos Sofía, dijo con emoción. Sofía, como símbolo de sabiduría y amor. El nombre parecía encajar perfectamente con el pequeño milagro en sus brazos. Todos aplaudieron y felicitaron a Nastia y a Sergei por su nueva llegada. Sergei, con un gesto romántico, se arrodilló ante Nastia, sacó de su bolsillo un pequeño anillo y lo ofreció con una propuesta sincera. Nastia, has demostrado ser una mujer increíblemente fuerte y amorosa. Quiero pasar el resto de mi vida contigo y ser un padre para Sofía. ¿Aceptarías casarte conmigo? Nastia quedó sorprendida y conmovida por la propuesta. Las lágrimas brotaron de sus ojos mientras miraba a Sergei. No podía haber imaginado un final más perfecto para la historia que había comenzado de manera tan dolorosa. Sí, Sergei, sí, exclamó, abrazándolo con fuerza. La boda de Nastia y Sergei fue un evento pequeño pero íntimo. Optaron por una ceremonia sencilla en un hermoso jardín, rodeados por sus seres queridos. El día estaba despejado y soleado, y la atmósfera estaba llena de amor y felicidad. Nastia llevaba un vestido blanco elegante y sencillo, mientras que Sergei se veía apuesto en su traje de novio. La ceremonia fue breve pero emotiva, y todos los presentes sintieron que el amor entre Nastia y Sergei era palpable. Después de la ceremonia, la recepción se celebró en un elegante restaurante. La comida fue deliciosa y la música alegre llenó el aire. La pequeña Sofía dormía plácidamente en su carrito mientras sus padres celebraban con entusiasmo. Los invitados compartieron historias y anécdotas, y la noche se llenó de risas y alegría. Mientras la fiesta continuaba, Nastia y Sergei tomaron un momento para sí mismos. Se retiraron al jardín del restaurante, donde el cielo estrellado parecía ser el telón de fondo perfecto para su amor. Sergei tomó la mano de Nastia y la miró con una profunda admiración. Nunca podría haber imaginado que terminaría con un final tan feliz, dijo Sergei, sonriendo. Me siento increíblemente afortunado de tenerte en mi vida, Nastia. Y ahora, con Sofía, mi felicidad está completa. Nastia asintió con una sonrisa, abrazándolo tiernamente. Lo mismo siento por ti, Sergei. Nunca habría imaginado que encontraría a alguien tan maravilloso y amoroso. Gracias por estar a mi lado y por darme esta nueva oportunidad de ser feliz. La noche continuó con baile y celebración, y todos se sintieron llenos de felicidad por la nueva vida que Nastia y Sergei estaban construyendo juntos. La presencia de Sofía en sus vidas les dio una nueva perspectiva sobre lo que realmente importaba, el amor, la familia y la felicidad. A medida que los meses pasaron, la familia creció aún más unida. Nastia y Sergei se dedicaron a construir una vida maravillosa para Sofía. La empresa de Nastia siguió prosperando bajo la dirección de su asistente, y Sergei se convirtió en un socio valioso en el negocio, apoyándola en todo lo que necesitaba. Juntos, construyeron un hogar lleno de amor y felicidad, donde Sofía creció rodeada de cariño y cuidado.
Las reuniones familiares se convirtieron en una tradición y cada año, en el aniversario de la boda, la familia se reunía para celebrar el amor que los unía. Las fiestas estaban llenas de risas, juegos y recuerdos compartidos, y cada año era un recordatorio de la bendición que había llegado a sus vidas. La vida de Nastia y Sergei estaba llena de pequeños momentos de felicidad, el primer cumpleaños de Sofía, las fiestas de fin de año y las vacaciones familiares. Cada uno de esos momentos estaba lleno de amor y gratitud por el viaje que habían recorrido juntos. A pesar de las dificultades que habían enfrentado, habían encontrado en su amor y en su familia la fuerza para superar cualquier obstáculo. Con el tiempo, Nastia y Sergei también comenzaron a planear para el futuro, pensando en cómo podían seguir creciendo juntos como familia. Sus sueños de viajar por el mundo y explorar nuevas aventuras se hicieron realidad, y cada viaje se convirtió en una oportunidad para crear recuerdos inolvidables con Sofía. La vida, que había comenzado con desafíos y dificultades, se había transformado en una historia de amor y superación. Nastia y Sergei encontraron en su unión y en su familia el verdadero significado de la felicidad. Juntos, habían construido un futuro brillante y lleno de esperanza, y su amor solo se fortaleció con el tiempo. La historia de Nastia y Sergei es un testimonio de que incluso después de los momentos más oscuros, siempre hay una luz al final del túnel. Su viaje juntos demostró que el amor verdadero puede superar cualquier adversidad y que la familia y la felicidad son los mayores tesoros de la vida.